Dominio en los negocios, de Jack Baker. Dominio en los negocios. ¿Cómo imponer respeto, control y poder en el mercado? Los negocios no son un juego amable. Quien entra creyendo que es un espacio para compartir sonrisas, repartir abrazos y esperar que todo se resuelva con buenas intenciones, está muerto antes de empezar. Aquí nadie gana por simpatía. Gana el que sabe imponer su voluntad, leer el terreno y actuar con fuerza cuando otros dudan. El que domina el negocio, domina la mesa, la narrativa y el resultado. Y este libro existe para abrirte los ojos frente a esa realidad que muchos temen reconocer, pero que todos sienten cuando pisan el mercado. No es teoría de salón ni frases vacías que parecen motivación de calendario. Aquí vamos directo a la sangre del asunto. Los negocios son poder. Poder para decidir, poder para negociar, poder para expandir, poder para hacer que otros giren alrededor de ti y no al revés. Ese poder no se hereda, no se pide prestado, no se improvisa. Se construye, se entrena y se defiende con uñas y dientes. Y si tú no eres capaz de hacerlo, otro lo hará y tú quedarás reducido a ser un simple espectador, un peón en el tablero que otros mueven a su antojo. Lo que buscamos en estas páginas no es que entiendas cómo se hacen negocios, como si fuera una receta de cocina. Lo que buscamos es que comprendas cómo se dominan los negocios. Porque una cosa es vender, otra cosa es crecer, pero muy distinto es dominar. Dominar significa que tu nombre pesa más que el de la competencia. Significa que tus clientes no negocian contigo, sino que esperan tu palabra como si fuera decreto. Significa que tu visión se impone, que tu sistema se convierte en el estándar, y que tu forma de hacer las cosas se vuelve referencia. Te voy a hablar como si estuviéramos frente a frente, en una mesa, tú con tu café y yo con el mío, mirándote a los ojos y diciéndote lo que nadie se atreve a soltar. Los negocios no son justos, no hay árbitros, no hay reglas claras, no hay manual que te proteja. Es un campo donde sobreviven los que entienden la selva. Si entras con mentalidad de empleado, serás devorado. Si entras buscando aprobación, te van a utilizar hasta dejarte vacío. Pero si entras con mentalidad de dominio, con visión de león y con disciplina de guerrero, entonces no solo vas a jugar, vas a imponer. Aquí no vas a leer consejos tibios del estilo, sé constante y todo llegará. Aquí vas a encontrar un espejo brutal que te dirá, si no dominas tu mente, no dominas nada. Si no dominas tu estrategia, serás manipulado. Si no dominas tu dinero, serás esclavo del que lo controla. Y si no dominas las negociaciones, terminarás celebrando migajas mientras otro se lleva el banquete. Así de simple, así de brutal. En estas páginas vamos a entrar en terrenos que pocos se atreven a tocar. Te voy a mostrar cómo reconocer las reglas invisibles que gobiernan cualquier mercado. Te voy a enseñar a identificar quién está realmente en control y cómo puedes arrancar ese control de sus manos. Vamos a hablar de mentalidad, no como concepto bonito, sino como herramienta de guerra. Porque quien controla su mente bajo presión puede construir imperios mientras otros tiemblan. Vamos a desnudar la estrategia, a verla como un arma letal, diseñada no para sobrevivir, sino para dominar. También vamos a hablar de autoridad, porque en los negocios no gana el que tiene la mejor propuesta, gana el que tiene la presencia más fuerte, el que marca el ritmo, el que impone respeto incluso en silencio. Y vamos a poner sobre la mesa el verdadero rol del dinero. No como un fin en sí mismo, sino como herramienta para expandir, comprar tiempo, doblar voluntades y abrir caminos que parecían cerrados. El dinero en manos del débil es un juguete, en manos del dominante es un cañón. Pero no nos vamos a quedar ahí. Este libro es un manual de dominio y eso significa que vamos a desarmar el corazón de las negociaciones. Te voy a mostrar cómo leer la mente del adversario, cómo estructurar ofertas que parecen irresistibles, pero que siempre te dejan con la ventaja. Cómo cerrar acuerdos sin dejar una sola puerta abierta a que te traicionen después. Y lo más importante, cómo expandirte. Porque dominar no es solo ganar una vez, es multiplicar tu poder hasta que tu presencia sea imposible de ignorar. Te lo advierto desde ya, lo que leas aquí puede incomodarte, porque no está escrito para el empresario que busca aprobación social. Está escrito para los que están dispuestos a ser implacables con ellos mismos, para los que entienden que el mercado no perdona a los tibios, para los que prefieren incomodar al mundo antes que vivir de rodillas. Si eres de los que todavía creen que los negocios se tratan de suerte, buena vibra o paciencia infinita, este libro te va a chocar.
Pero si eres de los que saben que el poder se construye, que la disciplina se entrena y que el dominio es una decisión diaria, entonces prepárate, porque lo que viene puede transformar tu manera de jugar. No esperes fórmulas mágicas. Lo que vas a encontrar son principios, ejemplos y mentalidad que puedes aplicar desde ya. Lo que vas a encontrar es la manera de convertirte en alguien imposible de mover, imposible de manipular, imposible de ignorar. Este libro busca que entiendas que el negocio no está fuera, el negocio está dentro. En tu capacidad de ver el tablero, de pensar en grande, de actuar con disciplina y de no dejar que nada ni nadie te arrebate el control. Imagina por un segundo lo que sería vivir dominando tu mercado. Que tu nombre pese más que la competencia, que tus rivales estén obligados a reaccionar a lo que tú haces, que tus clientes se sientan privilegiados de estar en tu mesa. Eso no es fantasía, eso es dominio. Y está al alcance de quien entrena la mentalidad, la estrategia, el uso del dinero y la capacidad de negociar sin miedo. El propósito de este libro es simple: llevarte de la categoría de participante a la categoría de dominante. Que no seas uno más en el mercado, sino que seas el que dicta las reglas, el que marca el ritmo, el que se sienta en la mesa y hace que todos los demás ajusten su postura. Aquí no buscamos que seas un sobreviviente, buscamos que seas el dueño del juego. Cada palabra está escrita para incomodarte, para sacudirte, para recordarte que tienes más dentro de ti de lo que estás usando. Porque el dominio no se hereda, se forja. No se ruega, se toma. Y no se sostiene con suerte, se sostiene con disciplina, visión y poder real. Este libro es tu campo de entrenamiento. Si lo tomas en serio, cuando lo termines no volverás a entrar a una negociación, a una reunión o a un mercado con la misma mirada. Entrarás con ojos de depredador, con postura de líder y con la mentalidad del que ya decidió ganar. Capítulo 1. El terreno de juego. No compites en un parque, compites en una selva. Las reglas invisibles. Entender que los negocios no se ganan con papeles, sino con poder real. La mayoría de la gente cree que los negocios se deciden en escritorios llenos de contratos, balances y sellos notariales. Creen que un documento bien firmado garantiza la victoria, que la burocracia es el árbitro final. Esa es la gran mentira que se repite para mantener domesticados a los débiles. Los papeles son un decorado, un disfraz elegante que esconde la realidad brutal. Los negocios se ganan en la mente, en la calle, en las relaciones de poder. Se ganan en conversaciones que nunca quedan escritas, en acuerdos que se cierran con una mirada, en favores que se cobran en el momento exacto. Quien no entiende las reglas invisibles termina esclavizado por las visibles. El contrato puede decir una cosa, pero lo que pesa es quien tiene el control de la ejecución. El contrato puede prometerte ganancias, pero lo que cuenta es quién puede mover la balanza cuando las cosas se pongan tensas. Y si tú no estás preparado para jugar bajo esas reglas invisibles, serás manipulado por quienes sí las conocen. El poder real en los negocios no es el que aparece en un documento. El poder real está en la capacidad de influir, de imponer, de anticipar, de maniobrar cuando nadie más sabe qué hacer. El papel puede prometerte seguridad, pero el poder te da la certeza. Un contrato firmado puede protegerte en un juzgado, pero si la otra parte controla la narrativa, la reputación o los recursos, terminarás desgastado en una pelea que ellos ya sabían cómo ganar antes de empezarla. Piénsalo así. ¿Cuántos empresarios has visto celebrar un contrato millonario y meses después están quebrados? ¿Por qué? Porque confundieron la tinta con poder, porque creyeron que el papel era garantía, cuando en realidad no era más que un adorno que disfrazaba una relación desigual. El contrato no vale nada si no tienes la capacidad de hacerlo respetar. Y para hacerlo respetar necesitas fuerza, necesitas aliados, necesitas una reputación que meta miedo antes de que te la jueguen. Las reglas invisibles gobiernan todo. ¿Quién entra primero a la sala de negociación? ¿Quién se sienta en la cabecera de la mesa? ¿Quién habla poco y quién habla mucho? ¿Quién impone el ritmo de la reunión y quién se queda esperando turno? No lo dicen los manuales, pero lo sientes en la piel cuando estás ahí. El verdadero negocio empieza antes de que alguien abra la boca. Empieza en la percepción, en la energía, en la manera como entras al espacio. El que llega con presencia, con mirada firme, con postura de dominio, ya tiene ventaja aunque aún no haya mostrado una sola cifra. Y ojo, esto no es cuento de motivación barata. Es el campo real.
Los tibios creen que las relaciones empresariales se sostienen solo con legalidad y cortesía. Los que dominan saben que detrás de todo contrato hay una red invisible de presiones, intereses, influencias, deudas de favores y amenazas silenciosas. Nadie lo escribe en los acuerdos, pero todos lo sienten. Ese es el verdadero juego. El problema es que la mayoría de las personas entran al mundo de los negocios pensando que es suficiente saber hacer. Quieren ser técnicos perfectos, expertos en su producto, en sus números, en sus presentaciones. Y sí, eso ayuda, pero no define el resultado. Porque al final, el que manda es el que domina las reglas invisibles. El que entiende que un apretón de manos con la persona correcta puede abrir más puertas que 100 presentaciones de PowerPoint. Que un silencio estratégico puede ser más letal que una avalancha de argumentos. Que un favor hecho en el momento preciso se convierte en un arma que vale más que cualquier cláusula. Aquí tienes que entender algo de una vez. Los negocios no se tratan de justicia, se tratan de poder. El contrato no es un escudo, es un formalismo. El verdadero escudo es tu capacidad de ser respetado, temido y buscado. El papel vale lo que vale tu capacidad de hacerlo cumplir. Y si tú no tienes la fuerza para hacerlo respetar, ese contrato es solo un adorno que terminará en el cajón del olvido. Por eso, cuando hablo de reglas invisibles, hablo de ese universo paralelo donde se definen los negocios de verdad. Ahí no hay testigos, no hay actas, no hay secretarios tomando nota. Hay códigos no escritos, la lealtad comprada, la reputación construida, la disciplina demostrada. Hay un respeto que no se firma, se impone. Y cuando tú aprendes a leer y a jugar bajo esas reglas, dejas de ser uno más y te conviertes en alguien imposible de mover. Quiero que te grabes esto en la cabeza. Puedes perder un contrato y aún así ganar el negocio. Puedes ganar un juicio y aún así quedar en ruinas. Pero si dominas las reglas invisibles, siempre tendrás ventaja. Porque mientras los demás esperan protección en papeles, tú ya estás blindado con presencia, estrategia y poder real. El mensaje es claro: deja de idolatrar los papeles. Respétalos, sí. Úsalos como herramienta, pero nunca confundas el papel con el poder. El papel firma acuerdos. El poder los convierte en realidad. El campo hostil. La competencia no duerme. Y el mercado es brutal. El mercado es un campo de batalla disfrazado de centro comercial. Lo ves ordenado, iluminado, con vitrinas bonitas y sonrisas en cada esquina. Pero detrás de esas vitrinas hay sangre, nervios rotos y guerras silenciosas. Cada empresa que ves compitiendo ahí afuera tiene detrás a un grupo de personas que no duermen, que conspiran, que buscan cómo quitarte clientes, cómo copiar tu sistema, cómo romper tu reputación, cómo sacar ventaja aunque eso implique pisarte la cabeza. Quien crea que la competencia juega limpio, ya perdió. En los negocios, nadie se acuesta tranquilo pensando qué lindo, que mi competidor crezca, todos cabemos en el mercado. No, la competencia te quiere fuera, te quiere en bancarrota, te quiere sin aire, porque cada centavo que tú ganas es un centavo que ellos dejan de ganar. Cada cliente que confía en ti es un cliente que ya no volverá a ellos. Cada innovación que pones en el mercado es una amenaza a sus sistemas. Por eso, creer que la competencia es tu amiga es la peor ingenuidad que puedes cometer. El campo es hostil, porque no hay descanso. Hoy puedes celebrar un contrato millonario, y mañana otro está lanzando una oferta que pone en duda tu valor. Hoy puedes estar arriba, en la cima, y en una semana un jugador nuevo, más rápido, más salvaje, más disciplinado, está devorando tu terreno. ¿Qué significa esto? Que no puedes dormirte en la comodidad, que el negocio nunca está ganado, que la guerra es diaria. Piensa en los grandes imperios que conoces, marcas que en su momento eran indestructibles, dominaban las calles, eran referencia absoluta. ¿Dónde están muchas de ellas hoy? Enterradas. La historia está llena de gigantes que se confiaron, que bajaron la guardia, que pensaron que su nombre ya era suficiente. Y mientras ellos dormían, otros, más pequeños pero más hambrientos, les arrancaron el mercado. El hambre siempre vence a la comodidad. El deseo de crecer siempre destruye al que se duerme celebrando. Por eso este campo es brutal. Porque no solo se trata de tener un buen producto o un buen servicio. Eso es lo mínimo. Se trata de estar listo para la guerra todos los días. Tu estrategia debe ser dinámica. Tu energía debe ser inagotable. Tu disciplina debe ser de acero. Si te detienes a respirar demasiado tiempo, alguien ya está planeando cómo ocupar tu lugar.
El mercado es hostil también porque no hay árbitro. Aquí no existe un juez que detenga tu competencia si decide jugar sucio. Te pueden copiar, te pueden atacar con rumores, pueden buscar quitarte aliados, pueden adelantarse con precios imposibles, pueden incluso jugar con tus empleados. Y si tú no estás listo para responder con fuerza, ellos no solo te dañan, te destrozan. Ahora, no te estoy diciendo esto para que tengas miedo, te lo digo para que tengas conciencia. Porque cuando entiendes que el campo es hostil, dejas de jugar con ingenuidad. Dejas de creer que hay espacio para todos. Claro que hay espacio, pero ese espacio se pelea con uñas y dientes. Nadie te lo va a regalar. Y cuando lo conquistas, debes defenderlo como si fuera la última gota de agua en el desierto. Muchos entran al mercado pensando que todo se resolverá con paciencia. Error. La paciencia sin acción te entierra. El mercado no espera a que estés listo. El mercado no frena para darte tiempo. El mercado sigue avanzando con o sin ti. Y si tú no avanzas más rápido, más fuerte y con más visión, quedarás como otro cadáver empresarial más en la lista. Te lo voy a decir claro. Si quieres sobrevivir en este campo brutal, debes volverte más agresivo que la competencia, más disciplinado que ellos, más incómodo de derrotar. Ellos no van a descansar, entonces tú tampoco puedes. Ellos van a innovar, entonces tú debes ir un paso adelante. Ellos van a pelear con todo, entonces tú tienes que ser el que marque el ritmo, el que imponga la presión, el que convierta su día en una pesadilla. El mercado es brutal porque exige que mates algo en ti. La pereza, la ingenuidad, la ilusión de que la vida empresarial será cómoda. Nada cómodo genera poder. El negocio que se acomoda muere. El líder que se relaja pierde. Aquí lo único que sobrevive es la garra. Lo único que pesa es tu capacidad de mantenerte de pie en medio del caos, de seguir produciendo cuando estás cansado, de seguir avanzando cuando el mundo se pone en tu contra. Este campo hostil te exige una decisión, o te vuelves depredador, o te conviertes en presa. No hay punto medio, o te levantas cada día con hambre de dominar, o te levantas esperando a que alguien más te arranque el terreno. Y no te confundas porque incluso si tú decides no competir, ya estás compitiendo. El mercado no te perdona la neutralidad. El mercado no te deja al margen, o luchas o mueres. Por eso este libro existe, porque quiero que abras los ojos frente a esa brutalidad. No para que te asustes, sino para que entiendas que si quieres jugar, tienes que entrar con las armas correctas. Mentalidad de hierro, estrategia clara, dinero como herramienta, y autoridad que nadie se atreva a desafiar. Porque el campo no se vuelve más amable. Lo que cambia eres tú. Pasas de víctima a depredador, de ingenuo a dominante, de espectador a protagonista. El mercado es hostil, la competencia no duerme, y tú tampoco deberías dormir mientras otros conspiran contra lo que estás construyendo. Porque los negocios no esperan, los negocios se devoran a los débiles. Y la única forma de sobrevivir aquí es clara: dominar o ser devorado. El mapa del territorio, cómo identificar aliados, enemigos y recursos en cada entorno. El que entra al mercado sin mapa es un ciego en medio de una selva armada. Puede tener talento, puede tener dinero, puede tener un producto brillante, pero si no sabe quién está a su lado, quién está en su contra y qué herramientas tiene alrededor, tarde o temprano va a caer en una trampa. No se trata solo de salir a vender o de poner en marcha una idea. Se trata de conocer el terreno en el que estás parado, porque ese terreno define la forma en la que peleas y la manera en la que sobrevives. Un negocio no flota en el aire. Existe en un ecosistema. Ese ecosistema tiene leyes invisibles, tiene jugadores instalados, tiene redes de influencia y tiene cadenas de poder. Si no lo estudias, te conviertes en presa fácil. Si lo estudias, puedes dominarlo. Es así de simple. El mercado no se gana improvisando, se gana conociendo el mapa. Primero, los aliados. No todos los que sonríen son amigos, pero tampoco todos los que compiten contigo son enemigos. Los aliados son esos jugadores que, aunque no estén directamente en tu negocio, te fortalecen. Pueden ser proveedores que te dan ventaja sobre los demás, socios estratégicos que te abren puertas, clientes influyentes que te recomiendan con peso. Encontrar a esos aliados es cuestión de lectura. ¿Quién tiene algo que perder si tú caes? ¿Quién tiene algo que ganar si tú subes? Ahí están tus posibles aliados. Pero no te engañes. Los aliados no se eligen con discursos bonitos.
Se construyen con poder compartido, con beneficios reales. Nadie se mantiene leal a un débil. Los aliados se mantienen cuando sienten que estar contigo los hace más fuertes. Si tú no representas valor, te dejarán en el instante en que otro les ofrezca más. Luego están los enemigos, y aquí no puedes andar ingenuo. El que compite contigo en el mismo espacio, tarde o temprano, va a intentar quitarte aire. Los enemigos no se anuncian, se sienten. El enemigo es el que critica tu forma de hacer las cosas porque teme lo que representas. Es el que imita tu modelo para robar mercado. Es el que busca envenenar tu reputación porque sabe que no puede derrotarte en números. El error más grande es subestimarlos. Nunca pienses que tu enemigo es débil, solo porque lo ves pequeño. El pequeño hambriento es más peligroso que el gigante dormido. El mapa del territorio también incluye los recursos. Aquí no hablo solo de dinero. Hablo de contactos, de información, de credibilidad, de reputación, de acceso a ciertos círculos. Un recurso es todo aquello que puedes usar para doblar la balanza a tu favor. Y aquí está la clave. Muchos fracasan porque creen que sus recursos son limitados al capital que tienen en el banco. No. Tu mayor recurso puede ser tu capacidad de hablar, tu disciplina, tu forma de generar confianza, tu resistencia en medio de la tormenta. Un hombre con palabra firme, con mirada que inspira respeto y con disciplina diaria, vale más que 10 con cuentas bancarias llenas pero sin carácter. Cuando entiendes el mapa del territorio, aprendes a moverte con inteligencia. Sabes a quién llamar cuando necesitas abrir una puerta. Sabes de quién cuidarte cuando huelas traición. Sabes en qué momento usar un recurso y en qué momento guardarlo para una batalla más grande. El que ignora el mapa camina a ciegas. El que lo estudia camina con ventaja. Míralo como un tablero de ajedrez. No puedes mover las piezas a lo loco. Tienes que ver dónde están tus caballos, dónde están tus torres, qué piezas protegen a tu rey. Tienes que reconocer dónde está la reina del rival, quién puede hacerte daño y dónde tienes oportunidad de atacar. Eso es el mercado, un tablero en el que todos se mueven al mismo tiempo, algunos en silencio, otros con ruido, pero todos buscando la misma presa. Los negocios no perdonan al que ignora el terreno. Te lo digo claro, si no sabes quién manda en tu sector, nunca serás más que un seguidor. Si no sabes quién conspira contra ti, estarás siempre sorprendido. Si no sabes qué recursos tienes, morirás de hambre en un lugar lleno de comida. Por eso el mapa no es opcional, es obligatorio. Y aquí hay un detalle que la mayoría pasa por alto. El mapa cambia. El aliado de hoy puede ser el enemigo de mañana. El recurso de ayer puede estar agotado hoy. El territorio nunca es estático. Cambia con las crisis, con la economía, con la política, con la tecnología. Lo que hoy te da ventaja, mañana puede ser una carga. Por eso debes leer el mapa todos los días, no una sola vez. Los débiles creen que basta con estudiarlo al inicio. Los dominantes saben que cada mañana es un nuevo campo de batalla que requiere un nuevo análisis. Cuando entiendes esto, te conviertes en estratega. Ya no caminas por instinto ciego, caminas con visión. Ya no te sorprenden los ataques, porque los esperas. Ya no lloras por falta de recursos, porque aprendiste a identificar los que nadie más ve. Ya no dependes de la suerte, dependes de tu mapa. Y cuando tu mapa es claro, tu dominio es inevitable. Grábate esto. No hay dominio sin mapa. El que domina el terreno domina la batalla. El que domina la batalla domina el mercado. Y el que domina el mercado escribe las reglas que los demás están obligados a seguir. Capítulo 2. Mentalidad de dominio. Quien domina su mente, domina cualquier mercado. Eliminar la duda. El negocio se cae cuando el líder titubea. El enemigo más peligroso de cualquier negocio no es la competencia, no es la crisis, no son los impuestos, ni siquiera la falta de capital. El enemigo más letal se llama duda. Y lo peor es que no viene de afuera, viene de adentro. La duda es ese veneno silencioso que paraliza decisiones, que siembra miedo en el equipo, que hace que un contrato se pierda en la mesa porque el líder no tuvo la firmeza de apretar la mano en el momento exacto. Un líder puede tener fallas, puede cometer errores, puede incluso equivocarse en una jugada. Pero hay algo que jamás puede permitirse: titubear frente a los demás. Porque el negocio se sostiene sobre la confianza, y la confianza nace de la certeza que el líder proyecta. Si el líder duda, todos los demás tiemblan. Si el líder titubea, todo el sistema empieza a resquebrajarse. Entiende algo,
La duda se huele. Tu equipo la huele, tus clientes la huelen, tus socios la huelen, hasta tu competencia la huele. Puedes disfrazarla con palabras bonitas, con discursos inspiradores, pero si en el fondo tu mirada refleja inseguridad, la duda se expone como una herida abierta que atrae a los depredadores. La duda te convierte en presa. ¿Por qué es tan peligrosa? Porque la duda mata el tiempo. Y en los negocios, el tiempo es el recurso más valioso. Cada segundo que pasas pensando si das el paso o no, es un segundo que tu competencia aprovecha para moverse, para lanzar, para ocupar el espacio que era tuyo. La duda te roba velocidad, y sin velocidad estás muerto. Ahora, eliminar la duda no significa actuar a lo loco. Significa que, una vez tienes un plan, una vez tienes la visión clara, no vaciles. Significa que cuando entras a la mesa de negociación, ya vas decidido. No estás ahí para ver qué pasa. Estás ahí para cerrar, para dominar, para salir con algo en la mano. La duda es el lujo de los débiles. El líder fuerte decide, y si se equivoca, corrige en movimiento. La mayoría no entiende este punto. Creen que dudar es sinónimo de ser prudente. No. La prudencia es analizar antes de actuar. La duda es analizar cuando ya deberías estar actuando. Son dos cosas diferentes. Y lo que mata negocios no es la prudencia, es la duda disfrazada de prudencia. Líderes que quieren más datos, más gráficas, más estudios, más opiniones, mientras el mundo sigue avanzando. Al final, cuando deciden, ya es tarde. Si quieres dominar en los negocios, tienes que volverte implacable con tu mente. Cada vez que la duda aparezca, debes entrenarte para callarla. Porque la duda siempre viene acompañada de miedo. ¿Y si no funciona? ¿Y si pierdo? ¿Y si me equivoco? Esas preguntas son normales, pero no puedes darles poder. La única pregunta que un líder dominante debe hacerse es, ¿cómo hago que funcione? Ese cambio de enfoque es lo que separa al que avanza del que se hunde. Eliminando la duda, también eliminas la debilidad en tu equipo. Porque la gente no sigue ideas, sigue convicción. Tu equipo no necesita ver a un jefe perfecto, necesita ver a un líder seguro. Cuando ven que no titubeas, cuando ven que tienes decisión, aunque las cosas se pongan duras, confían y siguen. Pero si ven que dudas, si ven que tiemblas, si ven que cambias de opinión con cada crítica, entonces tu equipo pierde el rumbo y el negocio empieza a colapsar desde dentro. Míralo en el terreno real. Los grandes líderes del mundo, los que han construido imperios, no eran necesariamente los más inteligentes ni los más técnicos. Eran los más seguros de sí mismos. Podían equivocarse, sí, pero lo hacían con una convicción tan fuerte que los demás no podían ignorarlos. Y cuando un líder cree de verdad en lo que está construyendo, la duda no tiene espacio para crecer. Recuerda esto, la duda no se elimina con más información, se elimina con decisión. Puedes esperar toda la vida a tener certezas, y nunca las tendrás. El mercado cambia, la gente cambia, los sistemas cambian. Si esperas el momento perfecto para moverte, nunca te moverás. El que domina es el que actúa aún en medio de la incertidumbre, porque sabe que la acción abre caminos que la duda jamás dejaría ver. El negocio se cae cuando el líder titubea. Esa es la verdad. Puedes tener capital, puedes tener equipo, puedes tener tecnología, pero si no tienes decisión, todo se derrumba como un castillo de arena. La duda es la semilla del fracaso. La decisión es la semilla del dominio. Elimina la duda como eliminas una plaga, sin compasión. Cada vez que tu mente intente sabotearte con preguntas inútiles, corta de raíz. Habrá errores, claro, pero los errores se corrigen en movimiento. Lo que nunca se corrige es la parálisis de quien se queda esperando. Si quieres levantar un imperio, grábate esto. No hay espacio para la duda en el corazón de un líder. Pensamiento de ganador. Visión expansiva, cero excusas. El negocio no se sostiene con deseos ni con intenciones. Se sostiene con mentalidad. Y no hablo de frases motivacionales para levantar el ánimo un lunes por la mañana. Hablo de la estructura mental que define cada decisión que tomas. El pensamiento de ganador es la diferencia entre el que juega a no perder y el que juega para arrasar. Entre el que busca sobrevivir y el que busca dominar. Un ganador no piensa en límites, piensa en expansión. Donde otros ven obstáculos, él ve escalones. Donde otros ven riesgos, él ve oportunidades. Donde otros se quejan de que no hay mercado, él busca cómo crearlo.
Esa es la visión expansiva, la capacidad de ver más allá de la esquina, más allá de la crisis, más allá de lo evidente. ¿Sabes por qué la mayoría nunca llega lejos? Porque piensan en pequeño. Piensan en pagar la deuda del mes, en sobrevivir a la quincena, en sostener un puñado de clientes. El pensamiento de ganador no se entretiene con migajas. Está pensando en cómo multiplicar por 10, por 100, por 1000. Está pensando en cómo volverse indispensable en su industria, cómo construir un nombre que no pueda ser ignorado. La visión expansiva es como un radar que capta lo que los demás ni siquiera consideran posible. El que piensa en grande no pierde tiempo justificando su pequeñez. El que piensa en grande no se entretiene con excusas. Las excusas son la moneda de los mediocres, la justificación de los que no se atreven, la trampa de los que prefieren llorar en vez de construir. Un ganador no dice, no tengo capital, dice, ¿cómo consigo capital? No dice, es muy difícil. Dice, ¿qué debo aprender para hacerlo? No dice, el mercado está saturado. Dice, ¿cómo rompo la saturación con algo diferente? Un negocio se hunde cuando el líder se convierte en coleccionista de excusas. Porque las excusas son cómodas, alivian el ego, pero no pagan facturas, no cierran contratos, no construyen imperios. Puedes convencerte a ti mismo de que hiciste lo posible, pero el mercado no compra tus justificaciones, compra tus resultados. El pensamiento de ganador es brutal porque no permite escapatoria. O lo haces o lo haces. No hay plan B, porque el plan B es la excusa disfrazada de alternativa. El ganador no deja puertas abiertas para retroceder, porque sabe que si la duda encuentra salida, lo arrastrará de vuelta a la mediocridad. El ganador se quema los barcos, se obliga a avanzar, y por eso logra lo que otros ni siquiera intentan. La visión expansiva también significa que no te defines por lo que eres hoy, sino por lo que puedes construir mañana. El mediocre dice, no tengo recursos, así que no puedo crecer. El ganador dice, voy a crecer, y los recursos aparecerán en el camino. El mediocre dice, es imposible. El ganador dice, todavía no sé cómo, pero lo voy a lograr. Esa diferencia mental es la línea que separa al que termina enterrado en la frustración del que termina levantando un imperio. ¿Quieres un ejemplo claro? Mira cualquier empresa que hoy domina su sector. Alguna vez fue pequeña, alguna vez no tenía capital, alguna vez nadie creía en ella. Pero había alguien con visión expansiva, alguien que se negó a aceptar excusas, alguien que decidió que no iba a jugar al tamaño de sus recursos actuales, sino al tamaño de su visión. Y la visión, cuando es sostenida con disciplina, siempre termina arrastrando los recursos que necesita. El pensamiento de ganador no es arrogancia, es responsabilidad. Es entender que tu vida, tu negocio y tus resultados dependen de ti. No de la política, no de la economía, no de la suerte, no del vecino. Dependen de lo que tú decidas hacer con lo que tienes. Y cuando entiendes eso, las excusas se vuelven basura. Ya no puedes culpar a nadie. Ya no puedes esconderte. Solo queda actuar. Y claro, habrá fracasos en el camino. Habrá caídas. Habrá momentos en los que todo parezca ir en tu contra. Pero ahí es donde el pensamiento de ganador muestra su verdadero poder. No se quiebra, se multiplica. Un ganador no usa el fracaso como tumba. Lo usa como catapulta. Aprende, ajusta, vuelve a intentar. Y mientras otros se hunden llorando por su mala suerte, él vuelve a levantarse más fuerte, más sabio, más peligroso. Grábalo bien. El que piensa como perdedor aunque tenga recursos, terminará perdiendo. El que piensa como ganador, aunque empiece desde cero, terminará dominando. Porque la visión expansiva abre caminos donde no los había. Y la disciplina sin excusas convierte lo imposible en inevitable. El negocio no cae por falta de oportunidades. Cae porque el líder no supo verlas o porque prefirió justificar su mediocridad en lugar de destruirla. Tú decides de qué lado estás. Del que colecciona excusas o del que colecciona victorias. El pensamiento de ganador no es opcional, es la base. Porque en este juego no gana el más talentoso, gana el que no se permite retroceder. Inquebrantable bajo presión. Entrenar la mente para aguantar crisis, caídas y ataques. Los negocios no se quiebran por falta de oportunidades. Se quiebran porque el líder se quiebra. La presión no destruye empresas, destruye personas que no saben soportarla. El mercado no tiene piedad. Habrá crisis que nadie vio venir. Habrá caídas que parecerán el final.
Habrá ataques que intentarán arrancarte de raíz. Y en esos momentos no importa qué tan buena sea tu idea, qué tan innovador sea tu producto, ni cuántos contratos firmaste. Lo que importa es tu capacidad mental para resistir la tormenta sin arrodillarte. La presión en los negocios es inevitable. Si no puedes soportar el calor, no te acerques al fuego. Pero si decides acercarte, si decides ser protagonista, debes entrenarte para estar listo cuando todo explote. La mayoría piensa que los negocios son un camino recto hacia arriba, lleno de aplausos, reconocimientos y expansión. La verdad es otra. Los negocios son un campo de guerra psicológica. Te atacarán los números, te atacarán los competidores, te atacarán los que una vez te aplaudieron y ahora quieren verte caer. Si no estás preparado, vas a romperte. Por eso hablo de entrenar la mente. No se trata de esperar a que llegue la tormenta para ver si resistes. Se trata de forjar una mentalidad que no dependa del clima, que sea tan sólida que pueda atravesar fuego, hielo y huracanes sin perder dirección. Porque el que no entrena su mente, cuando llega la crisis, se ahoga en la primera ola. ¿Cómo se entrena una mente inquebrantable? Primero, aceptando que la presión es parte del juego. No la veas como excepción, mírala como regla. Quien se sorprende de la crisis es porque nunca entendió el negocio. La crisis no es un accidente, es el examen natural del mercado. El que sobrevive, crece. El que se quiebra, desaparece. Si desde el inicio entiendes que habrá momentos oscuros, no te paralizas cuando lleguen. Al contrario, los esperas, los anticipas y los usas como gimnasio para tu carácter. Segundo, se entrena eliminando la reacción emocional inmediata. La mayoría pierde porque en cuanto algo sale mal, entran en pánico. Y el pánico es veneno. Nubla tu visión, acelera tus errores, te lleva a decisiones desesperadas que solo empeoran la caída. El líder inquebrantable no niega la realidad, pero tampoco se deja arrastrar por la emoción. Respira, analiza, actúa. Es frío cuando el resto está ardiendo. Esa frialdad no es indiferencia, es poder. Tercero, entrenar la mente significa aprender a convertir el dolor en disciplina. Cada caída puede ser una excusa para rendirse o un entrenamiento para fortalecerte. Los mediocres lloran en cada crisis. Los dominantes se preguntan, ¿qué puedo aprender aquí que me hará invencible después? Esa pregunta convierte cualquier golpe en una inversión. Cada caída te enseña algo que te hará más resistente. Cada traición te entrena para confiar en lo correcto. Cada pérdida te vuelve más calculador. Cada fracaso te da cicatrices que se convierten en armadura. El ataque de la competencia también es parte de esta presión. Te van a copiar, te van a difamar, te van a subestimar, te van a tentar con precios imposibles. Si no estás preparado, cada ataque te desgasta. Pero si entrenas tu mente, entiendes que el ataque es señal de que estás haciendo ruido. Nadie dispara contra un fantasma. Te atacan porque ya incómodas, porque ya representas una amenaza. Y en vez de derrumbarte, eso debe motivarte. Si intentan tumbarte, es porque estás subiendo. La resistencia bajo presión también se mide en tu capacidad de sostener el rumbo cuando todo parece en contra. Cualquiera puede seguir adelante cuando las cosas están bien. Eso no es mérito. El mérito está en no quebrarte cuando no hay liquidez, cuando no hay ventas, cuando las puertas se cierran, cuando los números gritan que deberías rendirte. El inquebrantable sigue moviéndose. Un paso lento quizás, pero firme. Y ese paso constante, aunque parezca mínimo, es lo que termina separando al que muere en la tormenta del que renace más fuerte. Grábate esto. La verdadera riqueza no es el dinero que acumulas, es la mente que construyes para multiplicarlo una y otra vez. Si tu mente se quiebra en la crisis, cualquier fortuna se deshace como arena entre los dedos. Pero si tu mente resiste, puedes perderlo todo hoy y reconstruir mañana. Más grande, más rápido, más fuerte. Por eso este tema no es accesorio, es central. Los negocios siempre pondrán tu mente en jaque. Siempre habrá un golpe inesperado. Siempre habrá un día donde quieras tirar la toalla. Y ahí es donde defines quién eres, el que se rinde o el que domina. La mente inquebrantable no se construye de la noche a la mañana. Se forja en cada pequeña batalla diaria, en cada disciplina cumplida, en cada decisión tomada, aún con miedo. El líder que entrena su mente para aguantar crisis, caídas y ataques no es un simple empresario, es un gladiador moderno. Alguien que entiende que la presión no lo destruye, lo define. Porque el que soporta más peso, el que aguanta más golpes,
El que se mantiene de pie cuando todos los demás caen, es el que termina con la victoria en las manos. Si quieres levantar un negocio que dure, entrena tu mente más que tus números. Porque los números suben y bajan, pero la mente que no se quiebra siempre encontrará la manera de volver a ganar. Capítulo 3. Estrategia como arma. El negocio es una guerra. Tu plan es tu espada. Jugar a largo plazo. Pensar en décadas mientras otros piensan en semanas. El error más común en los negocios es la mentalidad cortoplacista. La mayoría quiere resultados inmediatos, ganancias rápidas, aplausos en cuestión de días. Y por eso la mayoría muere en el camino. El negocio verdadero no es una carrera de 100 metros. Es una maratón brutal donde solo los que piensan en décadas terminan construyendo imperios. Mira alrededor. Todos corren detrás de la inmediatez. Quieren vender hoy, ganar hoy, celebrar hoy. Pero el mercado castiga al ansioso. El que solo piensa en semanas vive agotado, desesperado, atrapado en el ciclo de sobrevivir. El que piensa en décadas construye con calma, con estrategia, con cimientos tan sólidos que ningún viento puede tumbarlos. El pensamiento de corto plazo es como plantar una semilla y querer comérsela al día siguiente. La arrancas antes de tiempo y terminas con nada. El pensamiento de largo plazo es sembrar, regar, proteger, esperar, multiplicar. Y cuando llega la cosecha no tienes un fruto, tienes un bosque. Esa es la diferencia entre los pequeños jugadores y los dominantes. Jugar a largo plazo significa que no te dejas seducir por el brillo de la ganancia inmediata. Significa que puedes renunciar a un beneficio hoy para conquistar un imperio mañana. Significa que entiendes que la paciencia no es pasividad, es estrategia. Mientras otros se distraen corriendo tras migajas, tú estás ocupándote en construir estructuras que generen riqueza una y otra vez, incluso cuando tú no estés presente. ¿Quieres un ejemplo brutal? Mira a los grandes que hoy controlan industrias enteras. No llegaron ahí porque ganaron rápido. Llegaron ahí porque pensaron en décadas. Porque invirtieron en sistemas que parecían lentos, aburridos, poco atractivos al inicio, pero que con el tiempo se convirtieron en gigantes. La visión corta se conforma con un ingreso mensual. La visión larga construye activos que producen ingresos por generaciones. El que piensa en décadas no se quiebra con las crisis, porque sabe que una crisis es solo un capítulo, no el final del libro. El que piensa en semanas entra en pánico cuando las ventas bajan un mes. El que piensa en décadas ajusta, resiste, sigue adelante, porque sabe que el mercado no se mide en días, se mide en eras. Esto no significa que ignores el presente. Significa que cada acción de hoy la conectas con un futuro más grande. Tus decisiones no son solo para sobrevivir esta semana, son para posicionarte a 10 años. Cuando entiendes eso, dejas de actuar como comerciante y empiezas a actuar como arquitecto. El comerciante vende, el arquitecto construye. Y el que construye con visión larga termina siendo el que manda. Pensar en décadas también significa blindar tu negocio contra la trampa de la gratificación instantánea. Porque esa es la droga del débil. La necesidad de ver resultados ya. Esa ansiedad es la que hace que vendan barato, que firmen contratos desfavorables, que se conformen con poco. El dominante sabe esperar, sabe rechazar lo mediocre, sabe sostener el hambre hasta que la oportunidad correcta aparezca. Los tibios te dirán, la vida es corta, disfruta hoy. Claro, disfrutan hoy y mueren pobres mañana. Los dominantes te dicen, la vida es larga si piensas en legado. El que construye con visión larga no trabaja para llenar bolsillos, trabaja para dejar un nombre, para levantar un sistema, para imponer un estándar. Jugar a largo plazo es una prueba diaria de disciplina, porque todo a tu alrededor te va a empujar a lo rápido, a lo inmediato. Todos te van a decir que no tienes tiempo, que mejor aproveches ya, que la oportunidad es ahora o nunca. El que piensa en décadas sabe filtrar ese ruido. No corre detrás de todo lo que brilla. Selecciona, evalúa, planta, espera. Y cuando actúa, su acción tiene un peso que nadie puede ignorar. El mensaje es claro. Los que piensan en semanas siempre terminan trabajando para los que piensan en décadas. El que busca la ganancia rápida termina siendo empleado del que construye con paciencia. El que no soporta esperar se convierte en soldado del que tiene visión. Y esa es la brutalidad del mercado. O eres arquitecto de futuro, o eres obrero del presente de otro.
Así que si quieres dominar, entrena tu mente para pensar más allá de tu calendario, más allá de tu facturación del mes, más allá de tu necesidad inmediata. Piensa en décadas. Visualiza el imperio que quieres levantar y empieza a construirlo hoy, aunque tarde años en consolidarse. Porque el tiempo igual pasará, y cuando pasen esas décadas, los que pensaron en semanas estarán agotados, y tú estarás sentado en el trono. Maniobras de poder. Cómo entrar, posicionarte y dominar un sector. Entrar a un sector no es simplemente abrir las puertas y esperar clientes. Eso es ingenuidad. Entrar a un sector es una jugada estratégica. Es un movimiento de guerra. Y como en toda guerra, hay maniobras que definen si te conviertes en rey o si quedas como un cadáver más en el camino. El error más común de los que entran nuevos es hacerlo como invitados. Llegan pidiendo permiso, buscando aceptación, rogando espacio. Así jamás dominarás nada. El sector no es una fiesta a la que te invitan, es una plaza que tienes que conquistar. Si entras débil, te etiquetan como débil. Y si te etiquetan así desde el inicio, cargarás esa marca hasta el final. Por eso la primera maniobra de poder es entrar con fuerza. Desde el día 1, tu presencia debe incomodar. Tu oferta debe ser tan contundente que los demás no puedan ignorarla. Pero ojo, fuerza no significa gritar o hacer ruido sin sentido. Fuerza significa claridad. Cuando llegas con una propuesta clara, sólida, que ataca de frente los puntos débiles del mercado, el sector se sacude. Porque no entras a probar suerte, entras a reclamar un espacio. Y eso se nota en cada detalle, en tu discurso, en tu branding, en tu estrategia de precios, en la forma como te presentas. Una vez entras, viene la segunda maniobra, posicionarte. Posicionarse no significa estar presente. Significa ocupar un lugar en la mente de todos, clientes, competidores, aliados. El posicionamiento es la batalla más dura porque no se gana con dinero solamente. Se gana con coherencia. Es repetir una y otra vez tu mensaje hasta que el mercado te identifique con una sola palabra. Apple es innovación. Tesla es disrupción. Amazon es conveniencia. ¿Y tú? Si no puedes responder en una palabra lo que representas, no te has posicionado. El posicionamiento requiere brutal consistencia. No puedes hoy hablar de calidad, mañana de bajo precio, pasado de lujo. Esa incoherencia mata tu imagen. Tienes que elegir tu bandera y morir con ella. Porque el mercado premia a los que son claros, no a los que quieren ser todo al mismo tiempo. Tu poder empieza a crecer cuando la gente asocia tu nombre con algo específico y valioso. Y después del posicionamiento viene la maniobra final, dominar. Dominar no es tener clientes, es hacer que el sector gire alrededor de ti. Es marcar el ritmo, imponer estándares, obligar a la competencia a reaccionar a lo que tú haces. Cuando dominas, ya no compites, mandas. La competencia se desgasta siguiéndote y tú te enfocas en expandirte. Dominar implica usar todos tus recursos de manera estratégica. Puedes dominar con innovación, sacando productos que nadie más se atreve a lanzar. Puedes dominar con disciplina, ofreciendo un servicio tan consistente que los demás no logran igualarlo. Puedes dominar con velocidad, moviéndote tan rápido que cuando la competencia te copia, ya estás 3 pasos adelante. Lo importante es que entiendas que el dominio no se alcanza solo con fuerza inicial, sino con un plan sostenido que te haga imposible de desplazar. Hay algo que nunca debes olvidar. El mercado no le abre espacio al que pide, le abre espacio al que lo toma. Si quieres entrar, entra con poder. Si quieres posicionarte, hazlo con claridad. Si quieres dominar, mantente implacable. Estas maniobras no son teoría, son armas. Si las aplicas, incluso siendo pequeño, puedes doblar a gigantes. El que entra tímido será olvidado. El que se posiciona con ambigüedad será ignorado. El que intenta dominar sin disciplina será aplastado. Pero el que entra con fuerza, se posiciona con claridad y mantiene la presión constante, se convierte en el jugador que todos reconocen, respetan y temen. El negocio no es hacer parte, es tomar control. Y el control se gana con maniobras de poder, no con discursos bonitos. Explotar las debilidades del rival. Aprovechar el error ajeno como trampolín. En los negocios todos cometen errores. La diferencia es que los débiles lloran cuando ven a su rival equivocarse, y los dominantes convierten ese error en gasolina para su propio crecimiento. La debilidad del enemigo no se desperdicia, se aprovecha. Esa es la regla, porque en un mercado brutal,
Nadie va a esperarte, nadie va a detenerse por compasión. El que cae, queda expuesto. Y el que domina, sabe saltar sobre esa oportunidad antes de que alguien más la tome. El error de la mayoría es enfocarse solo en sus propios problemas y olvidarse de observar al enemigo. Viven tan encerrados en su mundo que no ven las grietas del contrario. Y esas grietas son oro puro. Cada empresa, por más sólida que parezca, tiene puntos débiles. Precios inflados, mala atención, lentitud en la entrega, un producto que ya no innova, un líder que perdió el enfoque, un equipo cansado. Todo eso son puertas abiertas que un dominante sabe detectar y usar. Explotar la debilidad del rival no significa jugar sucio. Significa jugar inteligente. Si tu competidor trata mal a los clientes, ahí tienes tu ventaja. Dales un servicio impecable y los tendrás contigo. Si tu competidor está confiado en su posición, ahí tienes tu oportunidad. Innova donde ellos están dormidos. Si tu competidor subestima el mercado, lánzate con fuerza y demuéstrales que estaban equivocados. Cada error ajeno es un trampolín para tu avance. Pero esto requiere visión de cazador. Un cazador no se lanza sobre cualquier sombra. Observa, espera, analiza el momento exacto. Porque no se trata de atacar por atacar, se trata de golpear cuando el enemigo está más vulnerable. Es ahí donde tu ataque se convierte en dominio. La clave está en observar lo que los demás no ven. La mayoría solo ve lo que el competidor muestra, su publicidad, su marketing, su fachada. Tú tienes que ver lo que está detrás. Las quejas de clientes, los rumores de empleados, la falta de coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Ese radar te convierte en alguien imposible de sorprender. Porque mientras los demás siguen el humo, tú ya viste el fuego. Y ojo, aquí hay algo brutal. Muchas veces el rival no cae por un ataque externo, sino por su propia arrogancia. El que se siente invencible baja la guardia. El que se cree dueño absoluto del mercado deja de escuchar. El que cree que nadie puede destronarlo empieza a cometer errores básicos. Y ahí es donde entras tú. No con compasión, no con duda, sino con la determinación de usar esa debilidad como plataforma. Explotar debilidades no significa ser cruel, significa ser realista. El mercado no premia la compasión, premia la eficacia. Si tú no aprovechas ese error, otro lo hará. Y mientras tú piensas si es correcto o no, tu competencia ya se estará comiendo el terreno que dejaste pasar. También debes aprender a leer la debilidad psicológica del rival. A veces no es un fallo en su producto, a veces es un fallo en su mente. Líderes que se desesperan rápido, que no aguantan la presión, que se quiebran cuando alguien los confronta. Si ves eso, sabes cómo desestabilizarlos. Una simple jugada fuerte puede sacarles de su centro, y cuando pierden el control emocional, pierden el juego. Aprovechar el error ajeno también significa que debes estar siempre listo, porque cuando el enemigo cae, la ventana de oportunidad es corta. No dura meses, a veces dura horas. Y si no estás preparado con tu estrategia, con tu equipo y con tu producto, la oportunidad se cierra y habrás perdido el momento. Grábate esto, el enemigo siempre se equivoca. La pregunta es si tú estás lo suficientemente despierto para verlo, porque el error ajeno es un trampolín solo para el que está listo para saltar. Para el que está dormido, pasa desapercibido. Y en este mercado, el que no salta, se queda mirando cómo otros se elevan con lo que pudo ser suyo. Dominar un sector no siempre se trata de inventar algo nuevo. Muchas veces se trata de explotar las grietas del que parecía fuerte, el que sabe detectar, el que sabe esperar, y el que sabe golpear en el momento justo, termina tomando el lugar que otro descuidó. Así funciona la guerra, así funcionan los negocios. El mensaje es simple, no ignores la debilidad del rival, conviértela en tu trampolín. Porque en este juego no hay premios para los distraídos, solo para los que saben ver lo que los demás dejan escapar. Capítulo 4. Autoridad en la mesa. El que dicta el ritmo, se lleva la mejor parte. Controlar la narrativa. Hacer que tu versión siempre pese más. En los negocios no gana el que tiene la mejor historia, gana el que controla la historia. La narrativa es poder. El que controla el relato controla la percepción. Y en un mercado brutal, la percepción muchas veces vale más que la realidad. Puedes tener el mejor producto del planeta, pero si tu competencia domina la narrativa, terminarás invisible. Puedes tener fallas en tu sistema, pero si controlas la narrativa, tu voz seguirá pesando más que las críticas.
Controlar la narrativa significa entender que el mercado no se mueve por hechos fríos, sino por la interpretación de esos hechos. Si tú cierras un contrato millonario, tu competencia intentará vender la idea de que fue suerte, de que el cliente estaba desesperado o de que hiciste trampa. Si tú fallas en una entrega, tu enemigo va a inflar ese error como si fuera una catástrofe mundial. Y si tú no controlas tu versión, te quedas sin defensa. Porque en este juego no importa solo lo que pasó, importa lo que se cuenta sobre lo que pasó. El líder que domina sabe algo clave. Quien controla la historia, controla la mente de los demás. Si tu narrativa es fuerte, los demás terminan repitiéndola, incluso tu competencia. Si tu narrativa es débil, serás rehén de lo que otros digan de ti. Esto no es opcional, es supervivencia. Cada día alguien está hablando de tu marca, de tu negocio, de tu persona. Si no controlas la narrativa, esa voz externa se convierte en verdad para el mercado. Y en los negocios, la verdad no es lo que es, la verdad es lo que la mayoría cree. ¿Cómo se controla la narrativa? Primero con claridad. Si tu mensaje es confuso, cualquiera puede llenarlo con su propia interpretación. Tienes que hablar con palabras firmes, con frases que se clavan en la cabeza, con una visión que no deje espacio para dudas. No seas un charlatán que lanza 1000 ideas sin orden. Sé el líder que dice pocas palabras, pero que pesan como martillos. Segundo, con consistencia. La narrativa no se construye un día y se abandona al siguiente. Es repetición constante, es disciplina de mensaje. Hoy hablas de calidad, mañana hablas de calidad, pasado hablas de calidad, hasta que no quede duda en nadie de que tu marca significa calidad. Mientras tu competencia cambia de discurso cada mes, tú mantienes tu bandera firme. Eso es lo que hace que tu versión pese más. La constancia. Tercero, con presencia. No puedes controlar la narrativa si no estás presente. El silencio prolongado es un arma para tu enemigo. Si no hablas, alguien hablará por ti. Si no cuentas tu historia, alguien inventará una sobre ti. Tienes que estar en la conversación. Redes, medios, reuniones, clientes, equipo. No para hablar de todo, sino para marcar tu posición en lo que importa. Y aquí viene lo más brutal. Controlar la narrativa no siempre es defenderte. Muchas veces es atacar primero. Cuando lanzas tu versión con fuerza, obligas a los demás a responder a ella. Ellos quedan a la defensiva justificándose, reaccionando. Y cuando el otro reacciona, ya perdió. Tú controlas el ritmo, tú controlas la atención, tú controlas el marco de la conversación. Esto no significa que inventes mentiras. Una narrativa falsa se derrumba tarde o temprano. Significa que tomes la realidad y la cuentes de manera que te favorezca. Porque cada hecho tiene múltiples interpretaciones. El dominante no deja que otros decidan cuál pesa más. Él decide cómo se interpreta. Él instala esa interpretación en la mente colectiva y la repite hasta que se convierta en verdad social. Míralo así. En política, en negocios, en guerras, siempre gana el que cuenta la historia. Puedes perder una batalla en números, pero si controlas la narrativa, el mercado creerá que fue parte de tu plan. Puedes tener una crisis en la operación, pero si controlas la narrativa, el mercado creerá que fue un ajuste estratégico. El que domina la narrativa nunca pierde del todo, porque siempre tiene la última palabra en cómo se perciben las cosas. Y este punto es clave. La narrativa no solo convence a los demás, también te refuerza a ti mismo. Cuando hablas con firmeza, cuando repites tu visión, no solo moldeas la percepción externa, también moldeas tu identidad interna. Empiezas a creértelo más, a actuar con más seguridad, a sostener tu propósito incluso cuando las cosas se ponen duras. Tu propia narrativa se convierte en tu escudo mental. El mercado es brutal porque no gana el más justo, gana el más escuchado. Y para ser escuchado no basta con hablar, tienes que imponer. Eso es controlar la narrativa. No dejas espacio a que la historia se escriba sola, la escribes tú. No permites que el eco de tu competencia suene más fuerte. Haces que tu voz retumbe con más peso. Recuerda, en los negocios no gana quien tiene la razón, gana quien controla el relato. Imponer respeto sin hablar demasiado. Presencia, postura, mirada. El respeto no se pide. El respeto se impone. Y lo más interesante es que muchas veces no necesitas una sola palabra para hacerlo. La gente cree que para ganarse respeto, debe llenar la sala con discursos, mostrar diapositivas, impresionar con estadísticas. Error. El respeto nace de la energía que transmites antes de abrir la boca.
Tu presencia entra a la sala antes que tus palabras. La forma en que caminas, la manera en que te sientas, el modo en que sostienes la mirada. Todo eso grita más fuerte que cualquier discurso. Si tu cuerpo dice dudo, tengo miedo. No sé si pertenezco aquí. No importa lo que salga de tu boca, ya perdiste. Pero si tu cuerpo dice estoy aquí para mandar, no necesitas justificar nada. Piénsalo. ¿Por qué algunos líderes pueden entrar a una habitación llena de gente y sin hablar, todos voltean a mirar? Porque dominan la presencia. No es magia, no es carisma barato. Es entrenamiento. Es la construcción de una postura que comunica poder incluso en silencio. La presencia se construye con disciplina. No puedes ser un desastre en tu vida personal y esperar transmitir dominio en una sala. Tu disciplina se nota en tu cuerpo, en tu ropa, en tu forma de moverte. El que entrena su físico, el que cuida su forma de vestir, el que mantiene orden en lo básico, proyecta poder. Porque el que domina lo pequeño, también domina lo grande. La postura es lenguaje silencioso. El que se encorva, el que se hace pequeño, el que parece esconderse, transmite inseguridad. El que se sienta derecho, el que ocupa espacio con naturalidad, el que se mantiene firme, transmite control. La postura es un mensaje constante. O te colocas como líder o te colocas como seguidor. Y en los negocios, la mayoría te clasifica en segundos solo por cómo entras a un lugar. La mirada es tu arma más letal. No se trata de mirar con odio, se trata de mirar con firmeza. La mirada que no se escapa, que no titubea, que no se esconde. Cuando hablas y sostienes la mirada, demuestras que tienes certeza. Cuando callas y sostienes la mirada, demuestras que no necesitas palabras para sostener tu posición. La mirada construye un muro invisible que pocos se atreven a atravesar. Aquí está la verdad. La gente respeta la seguridad. Aunque no estén de acuerdo contigo, respetarán la firmeza de tu presencia. Aunque no crean en tu visión al inicio, seguirán a alguien que transmite certeza. Porque en un mundo lleno de dudas, el que parece tener claridad se convierte automáticamente en referente. Y ojo, imponer respeto no significa ser arrogante. La arrogancia habla demasiado, busca imponerse con gritos, con exceso de palabras. El respeto verdadero es silencioso. No tienes que demostrar nada porque tu sola presencia ya lo demuestra. El arrogante necesita convencer. El respetado solo necesita estar. Esto es brutal porque cambia tu juego en las negociaciones. El que habla demasiado se desnuda. El que llena el aire con palabras termina revelando debilidades. El que sabe callar en el momento correcto, el que sabe sostener silencio con postura y mirada, ese controla la sala. Porque el silencio incómodo siempre pesa sobre el débil, nunca sobre el fuerte. Quiero que grabes esto. La primera negociación siempre ocurre sin palabras. Antes de que muestres tus cifras, antes de que defiendas tu propuesta, ya estás negociando con tu presencia. Y si esa primera negociación la pierdes, la batalla está cuesta arriba. Pero si la ganas, el resto fluye. Muchos creen que necesitan hablar más para ser escuchados. No. Necesitan hablar menos pero con más peso. Tu palabra pesa cuando tu presencia ya la respaldó. Tu mirada la sostiene y tu postura la hace indiscutible. Entonces no necesitas convencer, solo afirmar. Y cuando afirmas con seguridad, los demás aceptan. Imponer respeto es una disciplina diaria. No lo logras de la noche a la mañana. Se construye en la forma como te levantas, en la forma como entrenas, en la forma como cuidas tu imagen, en la forma como entrenas tu carácter para no quebrarse. Porque el que no se respeta a sí mismo no puede pretender que otros lo respeten. En los negocios, siempre habrá alguien más rico, más experimentado, más influyente. Pero muchos de esos caen frente a alguien que sabe imponerse en presencia, postura y mirada. Porque el dinero puede comprar mesas, pero no puede comprar respeto real. Y cuando tú lo impones, incluso el millonario se ajusta en su asiento cuando entras. Así de brutal es esta verdad. Si necesitas hablar demasiado para que te respeten, es porque ya perdiste. El lenguaje de poder, palabras cortas, firmes y sin adornos. En los negocios las palabras no son solo comunicación, son armas. Cada frase que pronuncias puede abrirte una puerta o cerrártela en la cara. Puede elevar tu autoridad o reducirte a un simple ruido más en el mercado. Por eso el lenguaje de poder no se negocia, se entrena. Y la regla es simple, palabras cortas, firmes y sin adornos.
El débil habla demasiado porque cree que más palabras significan más peso. Se justifica, se explica, repite lo mismo con 1000 rodeos. Y cada palabra innecesaria le resta fuerza a su presencia. El fuerte habla poco, pero lo que dice corta como una espada. Una frase breve, directa, sin relleno, puede pesar más que 20 minutos de discurso vacío. El lenguaje de poder es seco, no empalagado, no busca convencer con adornos, busca imponer con claridad. Cuando alguien te escucha, no debe salir con 1000 ideas confusas. Debe salir con una certeza clavada en la mente. Eso lo logras con palabras firmes, frases que no dejan espacio para dudas. Piensa en cómo se comunican los verdaderos líderes. No pierden tiempo en florituras, dicen, hagámoslo, funciona, no acepto eso, cierra el trato. Palabras que no se tambalean, palabras que no necesitan explicación extra. Ese estilo transmite seguridad, y la seguridad genera respeto. El lenguaje de poder también es un filtro. Cuando hablas corto y firme, eliminas a los que quieren jugar con tus límites. Si te dicen, ¿podemos rebajar el precio? Y tu respuesta es un no, sólido, sin adornos, sin explicaciones. El mensaje queda claro. No hay espacio para manipulación. Si en cambio empiezas con, bueno, es que, lo que pasa es que nuestros costos, ya abriste la puerta a que te presionen. El poder está en la brevedad. Otro punto brutal, el tono. El lenguaje de poder no se mide solo en las palabras, sino en la forma en que las pronuncias. Puedes decir no en voz débil y será ignorado. Puedes decir no en voz firme y se convierte en muro. El tono revela tu convicción. Por eso debes entrenar tu voz para ser clara, grave, firme, sin temblores. Tu palabra es tu espada, y la espada no puede temblar. Y cuidado con el exceso de tecnicismos. Muchos creen que hablar difícil es hablar con poder. No. Hablar difícil es esconder inseguridad. El lenguaje de poder es simple, porque lo simple es comprensible, y lo comprensible es imponente. Si lo que dices no lo entiende un niño, no es poder, es humo. El verdadero líder no necesita adornarse, necesita ser entendido. El lenguaje de poder también requiere silencio. Sí, silencio, porque el silencio es parte de las palabras. Cuando dices algo corto y callas, el silencio multiplica el peso de lo que dijiste. Pero si después de una frase fuerte la llenas con más palabras innecesarias, reduce su impacto. Hablar y callar con intención es una de las armas más poderosas que puedes tener. En una negociación, el que controla el lenguaje controla el terreno. Y ese control no se gana hablando más, se gana hablando mejor. Palabras cortas, firmes, sin adornos. Eso genera confianza en tu equipo, temor en tu competencia y respeto en tus clientes. Grábate esto. El débil se esconde detrás de palabras largas. El fuerte se sostiene en frases breves. La autoridad no se demuestra con discursos, se demuestra con lenguaje de poder. Porque en este mercado no se premia al que habla más, se premia al que deja su mensaje tatuado en la mente de todos con pocas palabras. Capítulo 5. Dinero como herramienta. El dinero es la bala, tú eres el gatillo. Liquidez y control. El efectivo da velocidad y poder. En los negocios la liquidez no es comodidad, es poder. El efectivo no es solo un recurso, es un arma. Mientras otros viven atados a créditos, a promesas de pago, a cheques posfechados, el que tiene liquidez tiene velocidad. Y en el mercado, la velocidad marca la diferencia entre conquistar y perder. La mayoría confunde riqueza con liquidez. Piensan que tener propiedades, inventarios o contratos firmados es lo mismo que tener poder. Pero cuando llega el momento de moverse rápido, de cerrar un trato urgente, de aprovechar una oportunidad, esos activos no sirven si no se pueden convertir en acción inmediata. Ahí es donde el efectivo marca la diferencia. La liquidez te da una ventaja brutal. Puedes decidir sin pedir permiso. No dependes de un banco, no dependes de un inversionista, no dependes de que alguien más te apruebe. Si ves la oportunidad, actúas, y esa inmediatez cambia todo. Porque mientras tu competidor corre a hacer cálculos, llenar formularios y pedir créditos, tú ya ejecutaste. La velocidad hace que tu movimiento se vuelva irreversible antes de que ellos siquiera terminen de pensar. El control también nace de la liquidez. El que paga en efectivo, controla la negociación. El que ofrece liquidez tiene la última palabra. Cuando pones dinero real sobre la mesa, las excusas desaparecen.
La gente escucha diferente, respeta diferente, obedece diferente. Porque las promesas emocionan, pero el efectivo manda. Esto no significa que debas acumular dinero para guardarlo bajo el colchón. La liquidez no se trata de esconder, se trata de estar siempre en posición de movimiento. Es el músculo que te permite responder a la crisis y atacar en la oportunidad. Por eso un negocio que vive siempre sin liquidez es un negocio condenado a la dependencia. Y un líder que no cuida su liquidez es un líder que, tarde o temprano, termina de rodillas. El efectivo también tiene un efecto psicológico brutal. Los bancos, los proveedores, los clientes, todos tratan diferente a quien maneja liquidez. Nadie discute con el que puede pagar hoy. Nadie se ríe del que puede resolver en segundos. El efectivo es respeto instantáneo. Y aunque en el papel puedas valer millones, si no tienes liquidez, el mercado te percibe débil. Un líder inteligente sabe que la liquidez no se improvisa. Se construye con disciplina. Significa cuidar los flujos, no ahogarse en gastos inútiles, evitar amarrarse a compromisos que te roban flexibilidad. Significa que cada vez que recibes ingresos piensas en movimiento, no en lujo. El que usa la liquidez para aparentar pierde. El que la usa para maniobrar domina. Míralo en la vida real. Cuando una crisis golpea, la mayoría corre a pedir préstamos. Los dominantes usan su liquidez para comprar barato lo que otros venden desesperados. Cuando aparece una oportunidad inesperada, los débiles dicen, no tengo cómo entrar. Los dominantes dicen, ¿dónde firmo? Porque la liquidez no solo te da velocidad, también te convierte en depredador en un mercado lleno de presas desesperadas. La brutalidad de esta verdad es simple. El efectivo es la sangre del negocio. Sin liquidez puedes tener nombre, puedes tener presencia, pero tarde o temprano colapsas. Con liquidez, incluso en los peores momentos, siempre encuentras un camino. Liquidez es control. El que controla el efectivo controla el ritmo. Y el que controla el ritmo domina el mercado. Invertir en expansión, no en distracciones. Disciplina financiera. El dinero en los negocios es como la pólvora. Puedes usarlo para encender fuegos artificiales que impresionan por unos segundos, o para cargar un cañón que te abre el camino a un nuevo territorio. La mayoría, por desgracia, lo gasta en fuegos artificiales. Se dejan seducir por lo inmediato, por lo que se ve bonito, por lo que alimenta el ego, y terminan sin pólvora cuando llega la verdadera batalla. La disciplina financiera no se trata de ser tacaño, se trata de ser estratégico. Cada peso que entra en tu negocio debe ser tratado como un soldado. Y tú decides si esos soldados se quedan en fiestas, en lujos, en distracciones, o si marchan hacia el frente de batalla a conquistar más terreno. Los débiles gastan soldados en celebraciones. Los dominantes los invierten en expansión. Invertir en expansión significa destinar tus recursos a lo que multiplica. Infraestructura que te da más capacidad, tecnología que acelera tus procesos, marketing que amplía tu alcance, talento que fortalece tu equipo, sistemas que escalan tu operación. Todo lo demás es humo. El que confunde ego con inversión se entierra rápido. Muchos caen en la trampa de premiarse demasiado pronto. Apenas generan un flujo de caja decente, corren a comprar el carro más caro, la oficina más lujosa, la cena más extravagante. Y luego, cuando llega una crisis o una oportunidad de expansión, no tienen cómo responder. ¿Por qué? Porque confundieron vanidad con estrategia. Se vistieron de millonarios sin serlo, y el mercado los desnuda rápido. El dominante entiende algo claro. El dinero no está para mostrarlo, está para multiplicarlo. Y multiplicarlo significa dirigirlo hacia lo que construye futuro, no hacia lo que alimenta el ego. Por eso la disciplina financiera es una guerra interna. Cada vez que quieras gastar en distracciones, tienes que preguntarte si ese gasto te acerca o te aleja del dominio. No se trata de no disfrutar la vida. Se trata de no traicionar tu imperio por placeres pasajeros. Porque cada peso que se va en distracción es un ladrillo menos en la construcción de tu imperio. Y mientras tú gastas en aparentar, tu competencia invierte en crecer. ¿Resultado? En unos años ellos te devoran. El mercado no perdona a los indisciplinados. Puedes tener talento, puedes tener visión, pero si tu dinero se escapa en caprichos, no tendrás poder real.
porque el poder se construye con acumulación estratégica. Cada inversión en expansión te da más control, más influencia, más capacidad de jugar en ligas grandes. La disciplina financiera también significa saber esperar. Tal vez podrías comprarte ese lujo hoy, pero si esperas y reinviertes, en unos años podrás tenerlo 10 veces mejor, y sin comprometer tu crecimiento. Esa espera es la que separa al jugador impaciente del constructor de imperios. El primero gasta para mostrar, el segundo invierte para dominar. Míralo en la historia. Las empresas que se consolidaron no fueron las que más gastaron en aparentar, fueron las que más reinvirtieron en crecer. Sus fundadores entendieron que cada dólar debía servir para abrir un nuevo mercado, para contratar a alguien mejor, para fortalecer el sistema. Y cuando ya estaban en la cima, los lujos vinieron solos sin comprometer la expansión. La disciplina financiera es incómoda porque exige renuncia. Renunciar a mostrar lo que aún no eres. Renunciar a caer en la trampa de vivir como rico mientras sigues siendo pequeño. Renunciar a gastar en lo que brilla hoy para invertir en lo que te dará poder mañana. Pero esa incomodidad es la que te convierte en dominante. Grábalo bien. El dinero que gastas en distracciones se evapora. El dinero que inviertes en expansión se multiplica. La diferencia entre un empresario que muere en la mediocridad y uno que domina el mercado está en cómo decide gastar el dinero cuando empieza a fluir. Comprar tiempo y ventajas. Cómo usar el capital para doblar la balanza a tu favor. El dinero no solo sirve para pagar cuentas. El dinero es un arma para doblar la balanza del mercado a tu favor. Y la forma más poderosa de usarlo no siempre es acumulándolo, sino comprando lo más valioso que existe, tiempo y ventajas. El débil gasta su dinero en cosas que lo hacen sentir bien. El dominante invierte su dinero en cosas que lo hacen avanzar más rápido y lo ponen en una posición de ventaja que otros no pueden alcanzar. Porque el tiempo en los negocios vale más que el oro. El que llega primero, domina. El que se queda atrás, queda aplastado. ¿Cómo se compra tiempo? Eliminando tareas que no deberías hacer tú. El empresario débil se cree héroe. Quiere hacerlo todo. Negociar, producir, vender, entregar, responder correos. Y mientras se ahoga en tareas, el reloj lo devora. El dominante paga por delegar. Invierte en sistemas, en tecnología, en talento. Porque entiende que su tiempo vale demasiado como para gastarlo en lo que puede resolver alguien más. Cada vez que delegas, cada vez que automatizas, cada vez que contratas a alguien que hace en una hora lo que a ti te costaría un día, estás comprando tiempo. Y ese tiempo es el recurso que te permite pensar en grande, ver oportunidades, planear con claridad y ejecutar con precisión. El débil ahorra dinero haciendo todo. El fuerte invierte dinero para liberar tiempo y multiplicar su impacto. Pero el capital no solo compra tiempo, también compra ventajas estratégicas. Con dinero puedes entrar más rápido a un mercado, puedes asegurar recursos que otros no pueden, puedes cerrar acuerdos con proveedores que te den mejores condiciones, puedes invertir en campañas que te posicionan antes que tu competencia. El dinero bien usado es como un martillo que golpea la mesa y cambia las reglas del juego. Mira a los gigantes, muchos no son los más creativos ni los más talentosos. Simplemente supieron usar capital para cerrar la competencia. Compraron a los que podían hacerle sombra. Adquirieron tecnología antes de que fuera moda. Aseguraron patentes cuando los demás todavía dudaban. El dinero no solo les dio poder de compra, les dio poder de ventaja. Y aquí está lo brutal. Muchas veces no se trata de tener más capital que todos, se trata de saber usarlo mejor. 1.000.000 mal usados se evapora en meses. 100.000 bien usados pueden darte una posición que después genera millones. El débil usa su dinero en expandirse sin dirección, en gastar donde otros gastan. El fuerte usa su dinero donde otros no se atreven, en las palancas que multiplican. Comprar ventajas también significa asegurarte que cuando tu competencia se canse, tú aún tengas energía financiera para seguir. Significa poder soportar guerras de precios que destruyen a los frágiles.
Significa resistir más tiempo en una crisis porque tienes liquidez para mantenerte vivo mientras los demás se ahogan. En la selva de los negocios muchas veces no gana el más brillante, gana el que aguanta más tiempo. Y ese aguante se compra con capital usado de manera inteligente. El capital también puede comprar influencia. Puedes invertir en relaciones, en estar en las mesas donde se toman las decisiones, en tener acceso a información antes que los demás. No es corrupción, es estrategia. Porque en este mundo, muchas veces la ventaja no está en lo que sabes, sino en quien te lo dice primero. Al final, todo se reduce a esto. El dinero no debe usarte a ti, tú debes usar el dinero. Si lo usas para impresionar, serás esclavo. Si lo usas para multiplicar tiempo y ventajas, serás dominante. El débil se conforma con usar su dinero para sobrevivir. El fuerte lo usa para doblar la balanza. Porque cada peso que pones en movimiento puede acercarte o alejarte del poder. Y cuando entiendes que comprar tiempo y ventajas es la mejor inversión, empiezas a usar el dinero como lo que realmente es, un acelerador de dominio. Grábalo bien. El capital no está para hacerte sentir rico, está para hacerte imposible de alcanzar. Capítulo 6. Negociaciones letales. No negocies para caer bien, negocia para ganar. Psicología del adversario. Leer gestos, silencios y vulnerabilidades. Las negociaciones no se ganan con lo que se dice, se ganan con lo que no se dice. El verdadero poder en la mesa no está en el discurso, está en la lectura. Porque cada persona que se sienta frente a ti, por más que intente disfrazarse, deja rastros. Y el líder dominante no solo escucha las palabras, lee el cuerpo, lee los silencios, lee las grietas invisibles que el adversario no puede esconder. El error más común es creer que una negociación es un duelo de argumentos, como si todo dependiera de quién habla mejor o de quién tiene más datos. No, la negociación es un duelo psicológico. El que lee al otro más rápido, el que detecta su inseguridad, su necesidad, su miedo, ese ya tiene la ventaja aunque no haya abierto la boca. Los gestos son confesiones involuntarias. El adversario puede entrenar su discurso, puede preparar sus frases, pero no puede entrenar cada movimiento de su cuerpo. Una mirada que se desvía en el momento de responder, un microgesto de incomodidad al escuchar una propuesta, un cambio en la respiración cuando mencionas una cifra. Todo eso es oro. Es como ver su libreto escondido. Y si sabes leerlo, puedes ajustar tu jugada para presionar justo donde duele. Pero no se trata de actuar como detective. Se trata de entrenar tus ojos y tu instinto para detectar lo que el común ignora. La mayoría está tan concentrada en lo que quiere decir que se olvida de observar. El dominante observa primero, habla después. Porque cuando conoces la verdad del otro, tus palabras se convierten en armas certeras. El silencio también habla. Y a veces dice más que cualquier palabra. El adversario que guarda silencio largo después de tu oferta, no siempre está pensando. Muchas veces está mostrando que duda, que no esperaba esa jugada, que necesita tiempo. Ese silencio, si lo sabes sostener, se convierte en tu aliado. Porque la mayoría no aguanta los silencios y los llena con concesiones innecesarias. El fuerte aguanta el silencio, lo deja pesar, y obliga al otro a ser el que cede primero. El silencio puede revelar urgencia. Si lanzas una propuesta y tu adversario responde demasiado rápido, sin pensarlo, puede que esté desesperado por cerrar. Si tarda demasiado, puede que esté buscando excusas o que realmente no tenga cómo. Lo importante es que entiendas que cada segundo de silencio es información. Las vulnerabilidades son grietas de poder. No importa cuán sólido parezca el adversario, siempre hay algo que lo incomoda. Puede ser el miedo a perder un cliente clave. Puede ser una necesidad de mostrar resultados a su jefe. Puede ser una debilidad financiera. Puede ser un ego frágil que necesita reconocimiento. Tu trabajo es descubrir esa grieta y usarla.
Si detectas que su ego necesita sentirse importante, lo alimentas con reconocimiento antes de lanzar tu propuesta. Si notas que está presionado por tiempo, ofreces velocidad a cambio de condiciones favorables. Si entiendes que no quiere perder prestigio, lo haces elegir la opción que lo hace lucir más fuerte, aunque en realidad sea la que más te conviene. El arte de la negociación no está en pelear, está en guiar al adversario hacia donde tú quieres usando su propia psicología. Y aquí está lo brutal. Muchas veces el adversario se expone solo. Habla demasiado, y entre tantas palabras deja escapar su miedo, su necesidad, su límite. El dominante sabe escuchar esas fugas. El débil se emociona con el ruido y no escucha nada. La psicología del adversario también exige que controles la tuya. Porque si tú no controlas tus gestos, tus silencios y tus vulnerabilidades, el otro los leerá en ti. No puedes pretender detectar la inseguridad del otro si no eres capaz de eliminar la tuya. Por eso antes de leer, debes entrenarte. El que domina su lenguaje corporal, su silencio y sus emociones, se convierte en un muro imposible de descifrar. La negociación es como una partida de póker. Nadie muestra las cartas, todos muestran gestos. El que sabe leerlos, gana. El que no, pierde aunque tenga la mejor mano. Grábalo bien. Las palabras engañan, el cuerpo confiesa. El silencio revela, la vulnerabilidad expone. El que entrena su mirada para leer al adversario no solo negocia, controla. El arte de la oferta imposible de rechazar. Estructurar acuerdos que parecen beneficiosos pero te dan el control. El negocio no siempre lo gana el que grita más fuerte, sino el que arma la trampa más fina. Y esa trampa se llama la oferta imposible de rechazar. Una propuesta tan atractiva que tu adversario siente que está ganando, cuando en realidad está cerrando el cerco para asegurarte el control absoluto. La mayoría entra a negociar buscando ventaja obvia, que me paguen más, que acepten mis condiciones, que cedan terreno. Ese juego directo funciona a veces, pero te desgasta. El arte real está en estructurar acuerdos que parecen equilibrados, incluso favorables para la otra parte, pero que en la práctica concentran el poder en tus manos. Eso es dominio. La clave está en la percepción. El adversario debe sentir que la oferta es irresistible, que está obteniendo más de lo que esperaba, que decir no sería un error. Pero lo que realmente construiste es una jaula dorada. Le diste lo que quería en la superficie, pero ataste su futuro a tu control. Ejemplo claro, ofreces un precio competitivo, incluso más bajo que el promedio, pero condicionas ese precio a un contrato a largo plazo con cláusulas que solo tú puedes romper. El adversario celebra el ahorro inmediato, pero sin darse cuenta firmó una dependencia que lo obliga a mantenerse contigo por años. Él sonríe por el beneficio aparente, tú sonríes porque lo amarraste. Otro ejemplo, le das un trato con mejores condiciones de pago, algo que parece alivio para su flujo de caja. Pero en el contrato incluyes penalizaciones fuertes por incumplimiento. ¿Resultado? Él siente que ganó flexibilidad, pero tú aseguras que nunca te falle, porque el costo de hacerlo es demasiado alto. La oferta fue imposible de rechazar porque tocó su necesidad, pero en el fondo fue una jugada de control. El arte también está en mostrar generosidad estratégica. A veces conviene ceder en lo pequeño para ganar en lo grande. Si sabes que lo que realmente quieres es influencia, control de la logística o acceso a sus clientes, puedes regalar algo menor, un descuento inicial, un beneficio cosmético. Ellos se sienten ganadores, pero tú te llevas la pieza clave. Y en los negocios, lo clave no es lo que se ve, es lo que se sostiene después de firmar. La oferta imposible de rechazar también juega con el ego del otro. Haz que la propuesta lo haga sentirse más importante, más fuerte, más inteligente. Dale la ilusión de victoria, porque el ego hambriento no analiza las letras pequeñas. El ego se alimenta del aplauso inmediato, y mientras él celebra, tú aseguras la ventaja estructural. Ahora, no confundas esto con engaño barato. No se trata de estafar,
Se trata de estructurar de forma inteligente. El truco no es dar menos, el truco es dar lo que el otro desea de manera que inevitablemente quede atado a ti. Eso no es mentira, eso es estrategia. El verdadero maestro no pelea para ganar en la superficie. Construye un escenario donde la única forma de que el otro gane es permaneciendo dentro de su marco. Eso es hacer ofertas imposibles de rechazar. Y aquí está lo más brutal. Cuando sabes hacerlo, la competencia queda fuera. Porque mientras ellos siguen peleando por convencer, tú diseñas acuerdos que se venden solos. El cliente se siente privilegiado, el socio se siente ganador, y nadie quiere salir de tu sistema porque al compararlo con cualquier otra opción, parece perder. Tú creaste la jaula dorada, pero la decoraste tan bien que nadie quiere salir de ella. Piensa en Amazon Prime. Pagas una suscripción baja y recibes envíos gratis, beneficios exclusivos, servicios adicionales. Es imposible rechazarlo. Pero en el fondo lo que hizo Amazon fue asegurarse de que nunca compres en otra parte. Te dieron lo que querías, pero en el proceso te amarraron de por vida. Eso es control. La pregunta que debes hacerte siempre es, ¿cómo hago para que mi oferta toque la necesidad del otro de manera tan fuerte que decir no sea absurdo, pero estructurada de forma que cada sí lo coloque bajo mi dominio? Si respondes eso, estás jugando en otro nivel. El negocio real no está en la venta rápida, está en el acuerdo imposible de rechazar. Porque ese acuerdo no solo te da ingresos, te da poder. Y en este juego, el poder vale más que el dinero. Grábalo bien. Haz que el otro crea que gana, mientras tú te aseguras de que nunca puede escapar de tu control. Cerrar con fuerza. Nunca dejes cabos sueltos, cierra con cláusulas que amarren. La negociación no termina cuando das la mano. Termina cuando todo está cerrado de tal manera que no quede un solo resquicio por donde se te pueda escapar la ventaja. El error de muchos empresarios es confiar demasiado en el momento de la firma, emocionarse con el acuerdo, relajarse porque sienten que ya ganaron, y es ahí donde pierden. Porque lo que no amarras en el cierre, lo pierdes en la ejecución. Cerrar con fuerza significa que el otro sale convencido de que ganó, pero tú sales blindado. Significa que el acuerdo no se apoya en promesas, sino en estructuras que garantizan que, pase lo que pase, tú mantendrás el control. Los débiles se emocionan con un sí. Los dominantes entienden que un sí no vale nada si no está amarrado con cláusulas que lo convierten en obligación. La vida empresarial está llena de historias de negocios que parecían victoria, y terminaron en ruina porque no cerraron bien. Clientes que se desaparecieron después de recibir el producto. Socios que rompieron acuerdos cuando apareció una mejor oferta. Proveedores que subieron precios de repente. Todo eso pasa porque alguien dejó un cabo suelto, porque confiaron en la palabra cuando debieron asegurarse en el contrato. Cerrar con fuerza es anticipar la trampa. Es pensar como el adversario y preguntarte, si yo fuera él, ¿por dónde intentaría escaparme? Y sellar esa salida antes de que exista. Eso se traduce en cláusulas claras, penalizaciones por incumplimiento, condiciones de pago que te den ventaja, exclusividades que eviten que trabaje con tu competencia, garantías que se activan en caso de falla. Cada línea debe ser un candado que cierre cualquier puerta abierta. Pero no solo es legalidad. Cerrar con fuerza también es psicológico. El otro debe sentir que incumplir no solo sería costoso, sino estúpido. Tienes que estructurar el cierre de tal manera que la opción más fácil, más rentable, más lógica, siempre sea cumplir contigo. Que traicionarte implique más dolor que permanecer leal. Aquí entra la disciplina. No te dejes seducir por la prisa. Muchos pierden porque quieren cerrar rápido, porque les da miedo perder el trato si piden más tiempo para revisar o ajustar. Los dominantes saben esperar. Prefieren tardar un poco más y cerrar blindados antes que correr y quedarse con un contrato lleno de agujeros. El cierre apresurado es la tumba de muchos negocios.
Cerrar con fuerza también significa no dejar espacio a interpretaciones ambiguas. Si algo puede ser malinterpretado, lo será, y lo usarán contra ti. La claridad es poder. Cifras exactas, fechas exactas, responsabilidades definidas. Nada de más o menos. Nada de lo hablamos luego. Cada palabra ambigua es un cabo suelto. Además, el cierre no termina en el papel. Termina en el seguimiento. Un contrato amarrado es inútil si no tiene sistemas para monitorear que se cumpla. El dominante no confía en que el otro hará lo correcto por buena voluntad. Confía en que lo hará porque no tiene otra salida. Y para eso se requiere vigilar, auditar, medir, verificar. El poder no se cede por confianza, se asegura con control. Y recuerda, cerrar con fuerza no significa ser abusivo. Significa ser estratégico. El adversario no debe sentir que lo aplastaste, debe sentir que ganó. Pero tú sabes que en el fondo no tiene escapatoria. Ese es el arte. Darle la ilusión de libertad cuando en realidad ya está dentro de tu marco. El cierre débil convierte una victoria en ilusión. El cierre fuerte convierte un trato en dominio. Por eso nunca dejes cabos sueltos. Nunca firmes sin pensar en los escenarios futuros. Nunca te emociones con un apretón de manos sin asegurarte de que el contrato es tuyo en todos los sentidos. Grábalo bien. Los negocios no se ganan en la apertura, se ganan en el cierre. Y el cierre fuerte no deja margen al azar. Deja al otro atado. Capítulo 7. Expansión y legado. Dominar no es solo ganar, es multiplicar. Escalar sin perder control. Crecer con sistemas, no con caos. El sueño de todo empresario es crecer. Pero crecer no siempre es sinónimo de éxito. De hecho, crecer sin control es la receta más rápida para el desastre. Lo que debería ser un paso hacia la grandeza, se convierte en una bola de nieve que destruye todo a su paso. Porque no se trata de escalar a cualquier costo, se trata de escalar con sistemas. Y eso significa crecer sin caos. Muchos negocios mueren no porque les falten clientes, sino porque no pueden manejar la cantidad de clientes que llegan. Quedan ahogados en entregas, en quejas, en procesos improvisados, en empleados corriendo sin rumbo. La expansión, en vez de ser bendición, se convierte en maldición. ¿Por qué? Porque no tenían estructura, porque nunca construyeron sistemas que sostuvieran el crecimiento. El error más común es confundir movimiento con progreso. Tener más pedidos, más empleados, más oficinas, más ruido. Todo eso parece avance. Pero si no tienes orden, lo único que estás multiplicando es el caos. Es como construir un edificio sobre arena. Cada piso adicional lo vuelve más inestable. Crecer sin sistemas es invitar al colapso. El empresario dominante entiende algo brutal. No se trata de crecer más rápido, se trata de crecer más fuerte. Cada paso debe estar respaldado por procesos claros, por mecanismos repetibles, por un orden que garantice que lo que hoy funciona, también funcionará cuando seas 10 veces más grande. Si tu negocio depende solo de tu esfuerzo personal y de tu control manual, nunca serás libre. Tu empresa será una cárcel donde corres todo el día apagando incendios. Los sistemas son el esqueleto invisible del crecimiento. Son reglas claras, procesos definidos, herramientas que permiten que las cosas funcionen aunque tú no estés presente. El sistema convierte lo caótico en predecible, lo inestable en sólido, lo improvisado en confiable. Y esa confiabilidad es la que da verdadera capacidad de escalar. ¿Quieres ejemplos? Un sistema de ventas que no depende de un vendedor estrella, sino de un proceso replicable. Un sistema de producción que no depende de la memoria de un empleado, sino de un manual claro. Un sistema de cobros que no depende de tu insistencia, sino de un mecanismo automatizado. El sistema convierte lo personal en impersonal, y eso es lo que permite multiplicar. Escalar con sistemas también significa que puedes enfocarte en lo que realmente importa: la estrategia, la expansión, el dominio.
Porque mientras el débil está atrapado en resolver problemas básicos todos los días, el fuerte ya tiene esos problemas resueltos con sistemas y dedica su energía a conquistar nuevos mercados. El caos no es señal de grandeza, es señal de mediocridad. Hay empresarios que se jactan de estar ocupados todo el día, de vivir al límite, de no parar nunca. Eso no es éxito, eso es desorden disfrazado. El verdadero poder está en ver que tu empresa funciona como un reloj, sin que tengas que estar soplando cada engranaje. Pero ojo, construir sistemas exige disciplina y paciencia. Es más fácil correr alocadamente detrás de cada cliente que detenerse a estructurar procesos. Es más tentador improvisar que planear. Pero esa pereza estratégica es lo que mata negocios. El dominante sacrifica la inmediatez para construir solidez. Y cuando ya tiene la estructura, corre más rápido que todos los demás, pero sin caerse. Escalar sin perder control significa que tu empresa no se convierte en un monstruo que te devora, sino en un ejército que responde a tu mando. Significa que cada área sabe qué hacer, que cada persona entiende su rol, que los resultados no dependen de improvisaciones, sino de engranajes que giran juntos. El mensaje es claro. No te enamores del crecimiento rápido, enamórate del crecimiento sólido. Crecer con sistemas es más lento al inicio, pero imparable a largo plazo. Crecer con caos es rápido al inicio, pero inevitablemente termina en colapso. Tú decides, ¿quieres un castillo que dure generaciones o una choza que se derrumba con la primera tormenta? Escalar con sistemas es lo que diferencia a los que juegan a ser empresarios de los que realmente construyen imperios. Porque cualquiera puede inflarse por un tiempo, pero solo el que tiene orden puede sostenerse en la cima. Construir un imperio de influencia. Más allá del producto, vender la visión. Un error que cometen los empresarios mediocres es creer que todo se trata del producto. Piensan que mientras tengan algo bueno para vender, todo lo demás llegará solo. Error fatal. Porque los productos envejecen, las tecnologías cambian, los precios se copian, las modas pasan. Lo único que permanece es la influencia. Y la influencia no se construye con objetos, se construye con visión. El producto es lo que entregas hoy. La visión es lo que te convierte en referente mañana. El producto lo pueden copiar en cuestión de meses, pero tu visión, tu manera de pensar y de liderar, eso no lo pueden replicar. Y es justamente esa visión la que hace que el mercado te siga aunque cambie lo que vendes. Míralo en los gigantes. Apple no vende celulares, vende innovación y estatus. Tesla no vende autos eléctricos, vende revolución tecnológica y libertad del sistema petrolero. Nike no vende tenis, vende superación personal y espíritu de atleta. El producto es el vehículo, pero lo que lo sostiene es la visión que impregna cada cosa que hacen. Por eso pueden fallar en un lanzamiento, pueden tener críticas, pero la gente sigue creyendo en ellos. ¿Por qué? Porque no siguen el producto, siguen la visión. Construir un imperio de influencia significa que tus clientes no solo te compran, te defienden. Se convierten en evangelizadores de tu marca. Hablan de ti incluso cuando tú no estás presente. Te recomiendan porque creen en lo que representas, no solo en lo que vendes. Y eso solo se logra cuando tu visión es clara, fuerte y contagiosa. La mayoría de los negocios mueren porque son transaccionales. Te vendo esto, me das dinero. Y listo. No hay historia, no hay identidad, no hay trascendencia. El dominante construye algo más grande. Un relato, un propósito, una bandera. Le dice el mercado. Esto no es solo un producto, es un movimiento. Esto no es solo una compra, es una declaración. La visión es el imán de la influencia. Es lo que hace que las personas quieran estar cerca de ti, incluso cuando no necesitan tu producto. Porque sienten que ser parte de tu marca es ser parte de algo más grande que ellos mismos. Y aquí está lo brutal. Vender visión exige coherencia absoluta. No puedes predicar grandeza y mostrar mediocridad. No puedes hablar de calidad y entregar basura. No puedes hablar de disciplina y vivir en desorden.
La visión se sostiene con hechos, con consistencia, con la forma en que tu empresa respira cada día. Porque si la visión no se encarna en tu cultura, en tus procesos, en tu gente, se convierte en un discurso vacío. Construir un imperio de influencia también significa liderar más allá del mercado. Es entender que tu voz debe sonar en la industria, en la sociedad, en la mente de todos. No basta con vender, tienes que influir. No basta con tener clientes, tienes que tener seguidores. No basta con llenar bolsillos, tienes que llenar cabezas. Porque el verdadero dominio ocurre cuando tu nombre pesa tanto que incluso tus rivales terminan aceptando tu visión como el estándar. Esto es clave. La influencia es más difícil de destruir que el dinero. Puedes perder capital en una crisis, pero si tu influencia está intacta, el mercado te dará otra oportunidad. Puedes cambiar de producto, de sector, incluso de industria, y si tienes influencia, la gente te seguirá. Eso es lo que convierte a los empresarios comunes en figuras legendarias. No viven de un producto, viven de su capacidad de arrastrar multitudes con su visión. El mensaje es claro. Si quieres que tu negocio trascienda, deja de enfocarte solo en vender productos. Empieza a vender ideas, empieza a vender visión, empieza a vender futuro. Porque los productos pasan, pero la visión permanece. Y recuerda, un imperio no se levanta con lo que vendes, se levanta con lo que inspiras. Legado y poder permanente. Dejar estructuras que sigan generando dominio aunque no estés presente. El verdadero poder no se mide por lo que logras mientras estás activo, sino por lo que sigue funcionando cuando ya no estás. Cualquiera puede empujar con fuerza unos años y levantar un negocio. Lo difícil es construir un imperio que trascienda tu presencia, que siga creciendo aunque tú no aparezcas todos los días. Eso es legado. Eso es poder permanente. Muchos empresarios se engañan creyendo que tienen un gran negocio, cuando en realidad lo único que tienen es un empleo disfrazado. Porque el día que ellos faltan, todo se detiene. Si tú eres la máquina que mueve tu empresa, no tienes un imperio. Tienes una cárcel con techo de cristal. El legado empieza cuando estructuras sistemas, equipos y cultura capaces de seguir operando sin depender de ti. El legado no se trata de que te recuerden con una placa en la pared. Se trata de que tus estructuras sigan generando dinero, respeto e influencia mucho después de que ya no estés al frente. Piensa en Rockefeller, Ford, Disney, Jobs. No están, pero sus sistemas, sus marcas y su visión siguen pesando. Esa es la diferencia entre un jugador temporal y un constructor de historia. Dejar estructuras significa construir procesos sólidos, sistemas que no dependan de tu improvisación diaria, equipos que piensen y actúen con tu misma mentalidad. Significa entrenar a tu gente para ser soldados de tu visión, no simples empleados que cumplen horarios. Porque un legado no se sostiene con gente obediente, se sostiene con gente comprometida con el mismo dominio que tú predicaste. El poder permanente también se logra blindando tu negocio contra el desgaste del tiempo. Los productos cambian, las tecnologías evolucionan, los mercados giran. Lo único que mantiene un imperio de pie es una estructura adaptable. Por eso, si tu negocio no tiene capacidad de renovarse, tu legado muere contigo. Construir poder permanente es diseñar una máquina que pueda mutar, ajustarse, reinventarse, pero que nunca pierda su esencia de dominio. Y aquí está lo brutal. El legado no se construye cuando ya eres viejo. Se construye desde hoy, en cada decisión. Cada vez que estructuras en lugar de improvisar, estás creando legado. Cada vez que eliges formar líderes en lugar de rodearte de seguidores, estás creando legado. Cada vez que priorizas sistemas sobre el caos, estás creando legado. El legado también es cultural. Una empresa puede cambiar de líderes, de productos, de mercados, pero si tiene una cultura fuerte seguirá dominando. Por eso los verdaderos dominantes inculcan disciplina, excelencia y hambre de poder en su gente, porque saben que esa cultura es lo que sobrevivirá más allá de ellos. Dejar poder permanente significa que cuando otros hablen de ti,
No digan, era bueno mientras estuvo, sino todo lo que construyó sigue gobernando. Significa que tu nombre no se queda en el recuerdo, se queda en la estructura. Y esa estructura se convierte en una muralla que nadie puede derribar fácilmente. Grábalo. El verdadero éxito no es que te aplaudan hoy, es que tu sombra pese mañana. Los débiles buscan reconocimiento en vida. Los dominantes construyen sistemas que los sobreviven, porque saben que el aplauso muere rápido, pero el poder bien estructurado se hereda, se multiplica y se convierte en historia. Tu meta no es solo crecer, tu meta es dejar un imperio que no dependa de ti. Porque el día que lo logres, habrás pasado de empresario a leyenda. Y las leyendas no se miden por lo que ganaron, se miden por lo que dejaron. El legado no es opcional. O lo construyes o mueres con tu negocio. El poder permanente no se improvisa, se estructura. Llegaste hasta aquí buscando estrategias, tácticas y principios. Y los encontraste. Pero si crees que este libro es solo información, no entendiste nada. Este no es un manual para leer y guardar. Este es un manifiesto de guerra, una declaración de dominio, una advertencia al mercado de que hay un nuevo jugador que no viene a participar, viene a mandar. Ese jugador eres tú. El mundo de los negocios no es un parque de diversiones. Es una selva donde cada día alguien pierde, alguien gana, alguien es devorado y alguien se convierte en depredador. Y la diferencia no está en quién tiene más recursos, sino en quien tiene más hambre, más disciplina, más visión. El dominio no se hereda, se toma. No se pide, se impone. No se sueña, se construye con sudor, sangre y decisiones firmes. La mayoría vivirá toda su vida como espectadores. Coleccionarán excusas, se conformarán con sobrevivir. Seguirán creyendo que los papeles, la suerte o la buena vibra son suficientes. Y al final, terminarán invisibles, olvidados, irrelevantes. Tú decides si quieres ese destino. Porque si estás leyendo estas líneas, ya sabes que ese camino no es para ti. Tú no viniste a jugar pequeño. Viniste a levantar un imperio. El dominio en los negocios no es cuestión de talento, es cuestión de coraje. Es levantarte cuando otros se rinden. Es pensar en décadas cuando todos piensan en semanas. Es cerrar con fuerza cuando otros se conforman con promesas. Es construir sistemas cuando otros improvisan. Es dejar estructuras cuando otros mueren con sus negocios. Quiero que te grabes esto en la piel. Tu nombre debe pesar más que tu producto. Porque el producto cambia, pero tu influencia, tu visión y tu legado deben quedar tatuados en el mercado. El verdadero dominio no es vender más hoy, es que tu palabra se convierta en referencia mañana. Que tu presencia incomode a tus rivales. Que tu mirada intimide a quienes dudan. Que tu voz marque el rumbo de los que siguen. El poder no está en lo que tienes, está en lo que representas. Y si representas disciplina, autoridad, visión y dominio, nada ni nadie podrá detenerte. La competencia podrá copiarte, pero nunca podrá reemplazarte. Podrán intentar derrumbarte, pero nunca podrán ignorarte. Y en este juego, ser imposible de ignorar es la primera prueba de que ya ganaste. Este libro termina aquí, pero tu guerra comienza ahora. Sal al mercado con la mentalidad de quien no pide permiso, de quien no busca aprobación, de quien no se conforma con sobrevivir. Sal con la convicción de que este mundo no premia a los que esperan, premia a los que imponen. Recuerda, no estás aquí para ser uno más. Estás aquí para dominar. Y dominar significa que cuando hablen de tu industria, de tu sector, de tu juego, tu nombre sea inevitable. Eso es poder. Eso es legado. Eso es el verdadero dominio en los negocios. El mercado no espera. Sal y demuestra de qué estás hecho.